Hello everyone and welcome to day 3 of my free German course based on my bilingual language learning method called Translation Cubed. My name is David Allen Martin II and let's get into it. The title of today's lesson is Tschüss, which as you can see is written with a double S here, and it means, here I have my Google Translate still set to Spanish. It means adios or ciao. It is an informal expression, and it's sometimes pronounced tschüss. So sometimes it's pronounced with a long ü sound. The way it's written here is tschüss. So if a vowel is followed by a double S in German, then it's short, tschüss, tschüss. And if it's followed by an SZ, which is kind of a big B, a capital B with a tail, then it's tschüss. I actually wrote this down for you. So this would be tschüss, and this would be tschüss. This, in the dictionary, it is listed as tschüss. However, in spoken German, it's often pronounced tschüss, especially when people are kind of in a playful mood and they're saying bye, they say tschüss. Then it's written like this sometimes in literature, okay? So let's get into the text of the video. I'm going to assume that you have already completed my 6 steps, just like I said yesterday. If you haven't completed my 6 steps for this video yet, then please do. I demonstrated multiple times already how to do that, but let's just look at it again. In the info section on the Thinkific platform of the course at the beginning, here you have my 6 steps to maximize your learning. Please make sure to download that document, as I said yesterday, because you're going to complete these steps for every single day of the course, okay? So please complete these 6 steps, and when you are done, then you can return to this video and watch my explanation of the text itself, okay? Go ahead and do that now. Okay, we're back. So let's go ahead and take a look at this text in a little bit more detail. I already went into the specifics of this word tschüss, and right after you see a couple in the video and they're saying goodbye to one another, and the one says to the other, Gute Reise, gute Reise. Reise comes from the German verb reisen, which is to travel, reisen, reisen. And eine Reise, die Reise, is a trip or a journey, or it can be travel in general. So, gute Reise, have a good trip. Gute Reise. Then the woman says, Mach's gut, Herbert. Mach's gut, Herbert. Okay. Mach's is short for mach es. We saw the word es before. It means it. So literally do it. And when these two words are kind of sandwiched together in German, then just like in English, we denote an abbreviation, an abbreviated form with an apostrophe. So it's mach's gut, mach es gut, mach's gut. Literally, this means do it good or do it well, but it means take care. It means take care. So this is used exactly the same as the expression take care in English. Mach's gut, bis dann, till then. Mach's gut, bis bald, see you soon. So bis bald, see you soon, bye for now. You don't use this expression bis bald when you're going to see somebody later the same day. If you're going to see somebody later the same day, you can say bis später, until later, or bis nachher, which literally means until afterwards. Bis später, bis nachher. Okay, but bis bald means see you soon. So not later the same day, and probably not tomorrow either. Okay, so let's continue here. The expression Auf Wiedersehen,
which many of you will know, even if you've never studied German before. Auf Wiedersehen is formal. It's a formal way of saying goodbye. And in the video, we see that it is a businessman and a businesswoman, and they are saying goodbye to one another. And Wiedersehen literally means again see. So this word wieder means again, and sehen is the verb to see. So on again see is see you again, or rather goodbye. Auf Wiedersehen, Herr Tillmans. Okay, so this is a formal expression. If you're talking to your friends, you can say this, but it's less common. You would just say Tschüss or Tschüss, bis dann. Yeah, okay. Okay, and then the man says Dankeschön, Dankeschön. So this is a very nice way of saying thank you, Dankeschön. You can simply say Danke, but it sounds much nicer to say Dankeschön. Okay. Auf Wiedersehen, Frau Scholl. Notice that an O before a double L is short, Scholl, Scholl. Just like the U before the double S in Tschüss is short, Tschüss, Scholl, okay? It's not Scholl, it's Scholl. Okay, then Lisa comes over because Nico looks very worried and she says, Alles okay? Alles okay? So this is obviously an English word, alles okay? Alles meaning everything. Are you okay? Is everything okay? Alles okay? Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Yeah. So this CH is a ch. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Do you need help? Hilfe, help. Then she says in English, do you need help? And Nico says, ja. Hilfe. Wo ist die Tasche? Wo ist die Tasche? So we already had a D word, and we're going to learn the grammatical genders later. This is another D word. So D is the feminine grammatical gender, die Tasche. And the other word that we had earlier was die Reise, but we couldn't see that it's die Reise because it's in this expression gute Reise. However, this E ending tells us that it's feminine, gute Reise. Don't worry about memorizing this. We're going to see it a lot, okay? I'm just calling your attention to it. Die Hilfe, die Reise, and die Tasche. Okay, so we have 3 D words in this lesson. Wo ist die Tasche? Die Tasche ist gone in the taxi. So Nico can't remember how to say gone. And Lisa says, die Tasche ist weg. Die Tasche ist weg. So weg means gone or away. If we capitalize this word and we write it like this, then it's a noun. It's a masculine noun, and it means way. We know this word already because the lesson, or rather the series, is called Nicos Weg. Nicos Weg, right? So Nicos Weg, Nicos way. However, this is lowercase and it's weg, weg, and it means gone, okay? So when this word is not capitalized, when it's lowercase, it's pronounced weg. Die Tasche ist weg in dem Taxi. Wohin willst du? Wohin? Where to? Wohin? Where to? Wohin? And she repeats herself. Willst du ins Zentrum? Willst du ins Zentrum? Das Zentrum, ins Zentrum. And Nico says emphatically, Zentrum, ja. Okay, great. So remember that it's a good idea to use this active reverse translation section. This is simply the word in German, or the term in German for active reverse translation, aktive Rückübersetzung. It's a good idea to do this exercise to work on your ability to think in German. So let's look at this one. Woman was, Frau, do it, mach's, good or well, gut, and then the name. Frau, mach's gut, Herbert. Okay, let's look at a more
Complicated example, how about this one? On, see again. Obviously, you're ignoring the fact that the sentence is here and trying to remember the word just looking at the question marks. Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Okay, and so on and so forth. Your goal, just like we said in the very first video of this course, which if you haven't seen yet, you should definitely watch. Your goal each day, if you remember, is to, by the end of the learning session, you should be able to listen to the whole video, watch the whole video and understand without the text at all, or the translations. And if you follow my steps, you will be able to do that. And to speak the sentences out loud with active reverse translation, and then to practice with the Anki cards. So if you haven't yet, you can download the Anki cards for today's lesson underneath day 3, right here. Right here. You simply have to click on this and then download the Anki cards. And these are the ones you want, the ones for 3 vocab and 3 sentences. Okay. Once you download those and import them, then they will be inserted directly into your Anki. And then, just like we said yesterday, you can simply click on this and you'll study with all of the cards, all of the subdecks at the same time. Okay, so here we see we have all of our vocabulary, and Anki knows what you know and what you don't know. Okay, very good. So looking back at the lesson real quick, remember that it's a good idea, as I mentioned in our Facebook group today, to do the exercises, to take a look at the grammar. In fact, we can take a quick look at the grammar right now. In the grammar section, they explain to you that there are different ways of saying goodbye, informal ways and formal ways. The informal ways that we just looked at were Tschüss and mach's gut, bis bald, Tschüss. And they say they're usually used with family, friends, and acquaintances, and often with colleagues who you know well. Okay, whereas Auf Wiedersehen, Herr Tillmanns, is a formal expression for saying goodbye. So especially if you're going to be shaking someone's hand, then oftentimes you will say Auf Wiedersehen, yeah? Okay, and that's it for the grammar section for today, so it's quite short. There's also not that much in terms of vocabulary. We haven't actually looked at the culture and society section in any of the videos so far, so I will attempt to open that here. And here they give you some more information on expressions that you can use and saying goodbye culturally within German culture. For example, wir sehen uns, literally we see each other, wir sehen uns, which means see ya. Yeah, see you later, wir sehen uns. Okay? Okay, and remember, as always, that you can download, if you go to other tools, you can download a number of different things, including a script to print out as well as the video itself. Okay? All right, thanks for tuning in, and I hope you guys enjoyed this lesson. Please let me know if you have any questions on Instagram or in the comments of this video. Take care. See you soon. Bye-bye. Hola a todos y muy buenos días. Bienvenidos al tercer día de mi curso gratuito de alemán basado en mi innovador método bilingüe de aprendizaje de idiomas llamado Translation Cubed. Hoy vamos a ver una lección sobre cómo despedirse en alemán y la lección se llama Tschüss. Tschüss, lo cual significa algo como adiós o chao. Esta palabra también se puede pronunciar Tschüss, o sea, con una duración de la vocal muy larga, pero en ese caso se escribe un poco diferente, de una manera diferente, se escribe con esta letra de aquí, que no existe en español. Es como una B mayúscula un poco, muchas veces con una cola, pero cuando veis o cuando ven esta letra en alemán,
siempre y cuando sea un texto actual de alemán, no de hace 50 años, significa que la vocal antes, justo antes, es larga. Entonces, esto se pronuncia Tschüss, porque doble S, y esto se pronuncia Tschüss, Tschüss, ¿no? En el diccionario vemos esta forma de la palabra, pero en la lengua hablada, en el alemán coloquial, se dice muchas veces Tschüss, así. Entonces, en la literatura muchas veces se escribe así, para que sepamos que se está pronunciando así. Vale. Muy bien, es una palabra que se oye todos los días en Alemania, entonces es importante saber eso. Ok, entonces, si todavía no han visto el vídeo y seguido mis pasos, completado mis pasos, mis 6 pasos en el curso para la lección de hoy, por favor, que lo hagan ahora. Ya hemos visto en los primeros 2 días que los 6 pasos están aquí, mis 6 pasos para maximizar el aprendizaje, ¿vale? Y hay que completarlos todos los días, como ya he dicho muchas veces, para que puedan entender sin la necesidad de tener el texto ni la traducción enfrente de los ojos, ¿vale? Entonces, si siguen mis pasos, no sé por qué, pero no está cargando ahora, podrán entender perfectamente todo lo que están diciendo en el vídeo, ¿vale? Ok, vamos a mirar el texto ahora, porque voy a suponer que ya han seguido los 6 pasos con el vídeo, ¿vale? Entonces, ya hemos visto que esta palabra tschüss se llama adiós o chao. Después, una persona dice gute Reise, gute Reise. Reise viene del verbo reisen, que significa viajar. Reisen, viajar. Esta palabra Reise, ven que todos los nombres, todos los sustantivos en alemán se escriben con mayúscula, ¿no? Reise es un sustantivo, entonces con R mayúscula. Significa viaje o circuito, travesía. Gute Reise, buen viaje, ¿vale? Gute Reise, buen viaje, ¿ok? Y después la mujer dice al hombre, em, a su marido, se puede suponer, mach's gut, Herbert. Mach's gut, Herbert. Esto es una abreviatura de 2 palabras, mache es, o sea, haz ello, y como decimos las 2 palabras juntas, pues ponemos un apóstrofe, ¿vale? Entonces, mach's gut, Herbert, ¿vale? Y esto, claro, literalmente significa haz ello bien, pero significa cuídate, ¿vale? Ya han visto muchas veces en mi sistema tienen la intención de la frase, o sea, el significado idiomático de la frase aquí, y aquí tienen el significado literal de cada palabra. Haz ello bien, cuídate, ¿vale? Y esta expresión se dice muchas veces en día en Alemania, ¿vale? Mach's gut, bis dann, hasta entonces. Bis dann, chao, chao, bis später, hasta más tarde, ¿vale? Ok, después dice bis bald, bald significa pronto, y bis bald es una cosa que no se dice cuando van a ver la misma persona más tarde en el mismo día, ¿vale? Bis bald es cuando no vas a ver la persona pues hasta la semana que viene, como muy pronto, como muy temprano, ¿vale? Pero quizás después de un par de semanas. Mientras, si vamos a ver la misma persona en el mismo día, o decimos bis später o decimos bis nachher. Bis nachher.
bis nachher, ¿vale? Hasta más tarde. Nos vemos más tarde, ¿vale? Ok, después bueno, podemos poner que son dos personas de negocios, dos colegas quizás, y dicen Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen es una expresión formal. Auf significa algo como sobre o para arriba, y Wiedersehen, vida significa otra vez, vida, y sehen significa ver, sehen, ver. Entonces, otra vez, ver significa volver a ver o rever. Entonces, sobre volver a ver significa adiós. Adiós es una expresión formal, ¿vale? Como ya he dicho. Auf Wiedersehen, Herr Tillmans. Auf Wiedersehen, Frau Scholl. Ven que antes de una doble L, o sea, antes de una doble consonante, la vocal es corta, ¿vale? Scholl, no school, scholl. Como aquí en Tschüss, Tschüss, ¿vale? Doble S, entonces la U es corta, Tschüss. Ok, y dice Dankeschön. Claro que se puede decir solamente Danke, pero es mucho más bonito decir Dankeschön, ¿vale? Yo siempre digo Dankeschön, ¿vale? Es muy educado. Ok, y Lisa viene y dice Nico, ¿alles okay? ¿Alles okay? ¿Todo bien? ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Brauchst du Hilfe? ¿Brauchst du Hilfe? Vamos a ver esto muchas veces y no hay que memorizarlo ahora, pero después o sea, los verbos, cuando conjugamos los verbos para el du, casi siempre terminan en st. Entonces, du brauchst Hilfe, brauchst du Hilfe, necesitas ayuda. Hilfe, help, dice él en inglés. Em, él es nativo de alemán, ¿vale? Pero claro, él está jugando el papel de un español que no habla muy bien el alemán, entonces dice en inglés help, o bueno, ella dice help y después dice do you need help? Y Nico dice ja, Hilfe, ayuda, ayuda. Wo ist die Tasche? Wo, ¿dónde? Wo ist die Tasche? Die Tasche, die es el artículo femenino en alemán. Vamos a aprender los artículos en una lección más tarde, entonces no se preocupen ahora, pero les puedo decir ahora que significa o la, también puede ser un artículo para los plurales, ¿vale? Las palabras en plural, entonces o la, o las o los, ¿vale? En este caso singular, die Tasche, la bolsa. ¿Dónde está la bolsa? Y Nico dice, die Tasche ist gone. No se acuerda cómo se dice ido o desaparecido en alemán. Dice gone in the taxi. Y Lisa, pues, le dice, ¿cómo se dice? Die Tasche ist weg. Die Tasche ist weg. Esta palabra, cuando se escribe con minúscula, se pronuncia weg y significa algo como se fue o ya no está, desaparecido, ausente, ¿vale? Marchado vía, algo así, ¿vale? Ya sabemos que la palabra Weg, escrito así, con mayúscula, significa way, camino, ¿vale? Porque la serie que estamos utilizando se llama Nicos Weg, ¿vale? Con E larga, Weg. Pero así escrito o así escrita, la palabra significa ausente, weg, weg, ¿vale? Weg in dem Taxi. Ella dice, wohin willst du? Esta palabra significa ¿a dónde? ¿A dónde? ¿Hacia dónde? ¿A dónde? Wohin willst du? Wohin? Willst du ins Zentrum? Willst du ins Zentrum? ¿Quieres ir al centro? Nico dice Zentrum, ja.
Zentrum. Una Z en alemán siempre se pronuncia como TS, ¿vale? Entonces, Z es como TS. Entonces, Zentrum. Zentrum. ¿Ok? Vale, muy bien. Ahora, ya les he dicho que es muy importante o deberían hacer los ejercicios para la lección. Es muy buena manera de practicar lo que uno acaba de aprender, ¿vale? Y que pueden utilizar la extensión de Google Translate para traducir textos o palabras y frases dentro de la ventana. También se puede utilizar esta función para escuchar la frase en cuestión, ¿vale? Entonces, por favor, que los hagan, los ejercicios, porque es muy buena idea. Bueno, y tenemos aquí, por ejemplo, en la sección de cultura y sociedad, tenemos otras expresiones que podemos utilizar para despedirnos. También cosas como, por ejemplo, vielen Dank für Ihre Hilfe, si alguien te ha ayudado en algo. Muchas gracias por su ayuda, ¿vale? Muchas gracias por su ayuda. Vielen Dank für den netten Abend. Muchas gracias por bueno, como decía, velada. Si has pasado una velada agradable con alguien, ¿vale? Esto es formal, Ihre Hilfe. Si queremos decir tu ayuda es deine Hilfe. Vielen Dank für deine Hilfe. ¿Ok? Vamos a ver esas formas más tarde. Ok, muy bien. Y como siempre, recomiendo que vean la sección de gramática también. Y bueno, después de haber hecho todo esto, no olviden de bajar los mazos de Anki que están aquí, ¿vale? Para repasar todo el vocabulario, las frases y las palabras en Anki, ¿vale? Ya hemos visto exactamente cómo hacer eso en los primeros dos vídeos del curso, ¿vale? Entonces creo que eso es suficiente para hoy. Si tienen preguntas, pues por favor que me lo digan o en los comentarios de este vídeo o en Instagram o en nuestro grupo exclusivo de Facebook, ¿ok? Bueno, espero que o les haya ayudado, que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao.